filosofía, doctor Mauricio Beuchot Puente y doctor José Rubén Sanabria. Para el seminario permanente, para las clases de este seminario, las sesiones de este seminario, pues me baso en varios escritos míos, que tengo aproximadamente de 38 libros que he escrito, de los cuales solamente pues 3 he publicado, 4 he publicado, y más de 100 artículos en revistas de investigación, en actas de congresos, de coloquios, de simposios, de banquetes, en revistas de investigación. Y bueno, para ahora pues quiero comentar algunos fragmentos de mis escritos. Tengo un trabajo que se llama Conversación con dos pilares del humanismo mexicano, así como se llama nuestro seminario permanente de filosofía, doctor José Rubén Sanabria y doctor Mauricio Beuchot Puente. Aunque el seminario permanente no se refiere solamente al pensamiento de ellos, sino al pensamiento universal de la filosofía, no obstante, siempre hay que tomar como guías algunos pensadores que nos hayan presidido en el pensamiento y que nos vayan orientando, que nos lleven casi de la mano a los juniors. Entonces, les quiero leer la introducción que hice a estos dos pensadores. Dice: prescindiendo de cuestiones religiosas, dogmáticas y teológicas, José Rubén Sanabria y Mauricio Beuchot son dos pilares contemporáneos, dos pensadores contemporáneos y dos pilares de la filosofía mexicana. Ambos son pensadores y autores de obras dignas de mención, maestro y discípulo uno en pos del otro. Es decir, José Rubén Sanabria es el maestro y Mauricio Beuchot es el discípulo. José Rubén Sanabria nació el 8 de mayo de 1920 y murió el 31 de diciembre del año 2001. 80 años vivió. El doctor Mauricio Beuchot nace el 4 de marzo de 1950, vive todavía. Es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de más de 150 libros. En el contenido de su pensamiento tienen un estilo interdisciplinario y un humanismo integral y profundo. Por el lado de la gramática de su obra se ve conocimiento, claridad y sencillez. Por el lado de su estilística se manifiesta orden y elegancia. Y por el lado de la filosofía se aprecia la diversidad cultural y la fundamentación ontológica, antropológica y hermenéutica. Vean estas palabras: ontológica, antropológica y hermenéutica, que son las características que debe tener un buen pensador. Para otras disciplinas, José Rubén Sanabria dedica su pensamiento a la metafísica, a la filosofía del hombre, a la ética y a la axiología. Vean, aquí está la diferencia. Sanabria es metafísico, se dedica a la filosofía del hombre, o también llamada antropología filosófica, se dedica a la ética y a la axiología. Hoy estas disciplinas tanto hacen falta en todas las profesiones. Mauricio Beuchot, por su parte, desde la metafísica, la teoría del conocimiento, la filosofía analítica, la lógica, la filología y la semiótica, llega a construir su propia síntesis filosófica, virtud que lo constituye el fundador de la hermenéutica analógica. Esta es su obra, la hermenéutica analógica. Como por el 20 de septiembre, del 20 al 24 de septiembre, va a ser el
15º Coloquio Internacional de Hermenéutica Analógica en la UNAM, allí donde les comenté la semana pasada que voy a participar. Tan difundida en la actualidad en varias partes del mundo y en distintos ámbitos del pensamiento. José Rubén Sanabria es un filósofo de corte humanista y existencialista. Cuando se habla del concepto humanista, ya lo iremos discutiendo en todas estas largas jornadas que haremos del Seminario Permanente de Filosofía. Cuando se habla del humanista, unos les toca ver el rostro filantrópico del humanismo, como que quisieran ver, cuando se habla de humanismo, como que quisieran ver que los grandes pensadores se pusieran a hacer obras de caridad, obras de benevolencia, y por eso te reclaman mucho. Tú serás muy intelectual, serás el gobernador, serás el presidente, pero no te ves humanista. A veces no le entiendo a la gente qué quiere decir con eso. Cuando uno se pone a estudiar la palabra humanista, pues detecta uno al menos tres líneas fundamentales: la filantropía, la erudición y la virtud. Yo creo que todos los humanistas, sean vulgos, sean medio estudiosos, sean de la clase social que sean, de la nación que sean, yo creo que algo de las tres vertientes deben tener. Es decir, la filantropía como filos y anthropos, el amor al hombre. Y el que tiene amor al hombre, pues debe ser una buena persona, y debe ser una persona benevolente. Ya lo diremos con profundidad esto. Algo de la erudición, que conozca las partes principales de la erudición del humanismo, es decir, las artes, las ciencias humanas, las ciencias sociales, las humanidades, y principalmente algo de axiología de los valores, de ética, de moral, de teoría del conocimiento y de antropología filosófica. Y de virtud, puede ser que seas un hombre virtuoso, un hombre de disciplina, o ya de plano, como algunos quieren ver, un hombre santo. Hay gente que dice, la virtud a la que se está refiriendo el humanismo es a que seas congruente con lo que dices, con lo que haces y con lo que piensas. Yo veo que en las redes sociales, cuando uno habla de humanismo, inmediatamente se van a la parte despectiva y dicen, si eres humanista, entonces ¿por qué no le das una asesoría? Y ya te hablan concretamente de ahorita hablan mucho de la presidenta municipal en las redes sociales. Hablan mucho del presidente en las redes sociales, y ya hablan mucho más de políticos. Entonces buscan más la parte despectiva del humanismo, y me gustaría que en estas sesiones habláramos de la parte positiva y de la parte del conocimiento de lo que es el humanismo. Entonces, Sanabria es un filósofo de corte humanista y existencialista. Entonces, por eso el humanista reflexiona mucho sobre el hombre, sobre lo humano del hombre. Y Mauricio Beuchot es un filósofo multifacético, o sea que es más amplio, a pesar de que es más joven, de que fue el discípulo, es más amplio, y un modelo contemporáneo de la hermenéutica universal. En este trabajo presento la entrevista que le hice a dos pensadores mexicanos. En la primera parte expongo a José Rubén Sanabria, y en la segunda presento a Mauricio Beuchot. De pronto haya más notas que decir en relación a otros trabajos y a otras entrevistas de los mismos autores. Este prenotando no es una necesidad sobreañadida al perfil bibliográfico y filosófico de los autores, sino un rasgo esencial
de algunos espectros que he podido apreciar del modo de filosofar de cada autor que presento. Dejo abierto este opúsculo para que vengan otros y completen mi esfuerzo propedéutico a ellos. Es también como una guía de lectura para que uno pueda estudiar a uno de estos autores. Hay muchas tesis sobre cada uno, tesis de licenciatura, tesis de maestría, libros sobre la obra de ellos, y mi trabajo fue hacer como una entrevista recorriendo casi toda la obra. No dilaté un año, sino muchos años entrevistándolos, pero a la vez fui haciendo los contenidos de lo que hoy trabajamos en la Academia de Lenguas Clásicas como el método ecléctico analógico, porque el método ecléctico analógico tiene gramática, tiene filosofía, tiene historia, etimología, comedia, tragedia, lingüística, fábula, ética, axiología. Desde el momento en que decimos que el método ecléctico es interdisciplinario, el diálogo tiene que ser desde distintas disciplinas. Les comparto una de las entrevistas que le hice a José Rubén Sanabria y una a Mauricio Beuchot. De las tantas, a Sanabria por lo menos unas 30 y al doctor Beuchot más de 80, pero solo se publicaron 55 preguntas. Sanabria, que podríamos ubicarlo, diríamos, como un filósofo interiorista, es decir, de la línea de San Agustín. Si recordamos ese pensamiento de San Agustín, que dice así: noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Es decir, no vayas afuera, regresa hacia ti mismo, porque en el interior del hombre habita la verdad. Por esa línea anda José Rubén Sanabria. En esa línea, pues también anduvo Pitágoras. Por eso Sanabria considera a Pitágoras uno de sus maestros. Aunque no son del mismo tiempo, Pitágoras es del siglo VI antes de Cristo, o sea, 26 siglos de diferencia, vean. Pero Pitágoras, él se consideraba un filósofo y podríamos decir que es el padre de la filosofía, en el sentido de que él usó por primera vez la filosofía como amor a la sabiduría. No es él el sabio, sino un amante de la sabiduría. Y por eso San Agustín, cuando usa esa expresión en su Ciudad de Dios, su última o su penúltima obra fuerte, dice: si sapientia Deus est, verus philosophus est, amator Dei. Hay quien puede ver ese pensamiento por el lado de la gramática y dice: mira, esta es una oración sustantiva, es una oración bimembre, compuesta, subordinada, condicional, porque dice: si Dios es sabiduría, o si la sabiduría es Dios. Allí hay dos teorías de la gramática disputándose quién de los dos es el sujeto, si es Dios o si es la sabiduría. ¿Cómo ve Claudia? Si Dios es la sabiduría o si la sabiduría es Dios. Hay dos teorías gramaticales disputándose quién de los dos elementos es el sujeto. Yo digo que Dios, porque Dios es más allá que sabiduría. Y la sabiduría es solo sabiduría. No, pero la sabiduría en otra época, cuando la sabiduría se estudió en la teología con mucha profundidad, es decir, en el siglo I y el siglo II después de Cristo, hasta el siglo IV. Esos 4 siglos, ¿sí? Porque hoy cuando uno ve, sobre todo cuando se está hablando de religión, unos confunden religión con teología. Y creen que teología es la carabina de Ambrosio, cuando es decir, puro show, puro espectáculo. No, y la teología es una ciencia que se estudia por lo menos mínimo 5 años de licenciatura, y llevas griego, latín,
alemán, inglés y francés, unas 5 lenguas también, como supongo que se debe estudiar la filosofía. Ya no me acerco en las universidades desde hace años, más que como ponente, pero sí estoy al tanto. Pero de esas 5 lenguas que un licenciado en filosofía debe estudiar, yo creo que aunque sea fragmentos de inglés, fragmentos de griego, de latín, pero el teólogo pues también estudia la teología con un método, lleva historia de la teología, lleva la lengua para la filología, las letras para entender la teología, lleva teología dogmática, lleva liturgia, lleva teología fundamental y de la revelación, lleva derecho, o sea, todo este trabajo. Pero yo digo, cuando los teólogos fueron muy fuertes, del siglo I al siglo IV después de Cristo, y se estaba disputando esta tesis que si Dios es uno, y si hay 3 personas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se discutió si la sabiduría era la 4ª persona divina. Entonces, es un tema, la sabiduría es un tema muy profundo. Yo me acuerdo de un texto de la sabiduría muy hermoso que se narra en el libro de los Proverbios, que dice, si Dios es sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La sabiduría es buena para todos aquellos que la practican, pero los soberbios desprecian la sabiduría y la educación. Ahora, el texto está en griego, y allí la palabra sabiduría es esta, Sofía, y se pasó al latín sapientia. Se fue empobreciendo cada vez más la palabra Sofía y se hizo sapientia, como si esto fuera una estadística. Aquí era como un 100%, así como si fuera contador público, ¿no? O como si fuera político, que hago mis estadísticas para medir la democracia, para medir la justicia. Bueno, entonces la sapientia bajó a un 80%. Y entonces después apareció ya en el Renacimiento, aunque ya se usaba la palabra ciencia allá en la Sofía y en la Sapientia, yo creo que esta baja un 60%. Y ahora que las ciencias están repartidas, están distribuidas en muchos puntos de vista, tal vez nosotros andamos en un 30% o en un 20%, unos en un 10%, unos 5%, y unos, aunque tengan un oficio académico, tal vez andan en el 1%. Mira, Luis, todo este trabajo que estoy haciendo, la Sofía, porque dice allí el texto, Arge Sofías Phobos Seu, Synesis de agase pasi, tois poiusin auten, Eusebe ya de Isteon Argea y Ceseos, Sofian de Caipaideian acebeis exucenesusin. Acebeis, quiere decir acebeis. La palabra acebeis, esta palabra en griego, acebeis, se podría poner en latín stultissimi. Si de por sí la palabra stultus es ofensiva, stultus, o sea, se podría traducir como necio, como un necio, stultus, como un tonto. Ahora en grado superlativo, stultissimus, o sea, ya nos salió una palabra que es muy común en el mexicano, pero quiero, como estoy en el aula y en la cátedra Dr. Justino Cortés Castellanos, no me da la gana decirla hoy, pero ya la entendimos, ¿no? Sí, pero cito un libro que sí lo dice, El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, editorial Espasa Calpe, porque él analiza
la conducta, analiza filosóficamente la conducta del mexicano. Y sobre todo analiza algunas palabras fuertes con las que se identifica el mexicano, ¿sí? Continuando también un trabajo que ya habían iniciado otros y que después pues la continuaron otros. O sea que Samuel Ramos está en medio de sus maestros, ¿no? En medio de sus maestros. Pero principalmente otro trabajo que se relaciona con el perfil del hombre y la cultura en México, El laberinto de la soledad de Octavio Paz. El laberinto de la soledad de Octavio Paz también analiza los hijos de la Malinche y también el otro término, ¿cuál es? ¿Cuál? Los hijos de la chingada. Dice que nosotros somos los hijos de la chingada, los hijos de la madre violada por el español. Entonces, por eso es más fuerte el perfil del hombre y la cultura en México, aunque Samuel Ramos no tenga premio Nobel de literatura ni de filosofía. Primero porque en filosofía no hay premio Nobel. Ya desde allí la filosofía está relegada. Sí, está fuera del ámbito de los negocios, porque el premio Nobel que dan en distintas ciencias ya es una politización, el premio Nobel. Entonces, a Samuel Ramos debieron darle el premio Nobel antes que a Octavio Paz, porque él fue el filósofo que se puso a pensar las causas, los orígenes y los principios de esta consecuencia que son las peladeces. ¿Sí? Las peladeces que se pone a analizar Samuel Ramos en el perfil del hombre y la cultura en México. Pero prefiero que ustedes lean ese libro, que vayan a la librería y que compren un libro que cuesta como 50 o 70 pesos, fíjense, hasta barato, ¿no? Cuesta más que... Se llama el libro Perfil del hombre y la cultura en México. El autor se llama Samuel Ramos. ¿Sí? Entonces son varios autores, pero prefiero esos dos. Y dice aquí que los necios, los estúpidos, los estultísimos, desprecian la sabiduría, dijo allí, acebéis exucenesusin Sofian kai paideyan. O sea, la paideia era, diríamos, la cultura. El humanismo más alto ha sido el humanismo más alto que se ha conocido en la historia de las reformas educativas. La paideia. Sí, la paideia. Hay un libro que se llama Paideia, en Fondo de Cultura Económica. Lo escribió Jäger. Werner Jäger, así se llama el individuo, el filólogo que escribió la Paideia, y no es otra cosa que los siglos de oro del humanismo de Atenas o del humanismo de Grecia, desde el siglo VI antes de Cristo al siglo IV antes de Cristo. La Paideia se escribió en griego ático, en griego jónico, en griego eólico y en griego ático, es decir, en el lenguaje más alto, en el lenguaje más difícil, en el lenguaje más florido. O sea que los 20.000 libros que están escritos de la Paideia forman un florilegio en latín, forman una antología, es decir, las mejores flores del mundo, el 100% de la sabiduría, la Sofía y la Paideia. Y dice allí el libro de los Proverbios que los necios, que los estúpidos, ¿sí?, desprecian la sabiduría y la educación. Y conste que traduce Paideia por educación, pero un estudioso de la Paideia me dirá: tu concepto de tu versión que acabas de hacer de la Paideia es muy pobre. Por eso entonces es mejor traducirlo Paideia. Es mejor traducir por Paideia, ponerlo en español Paideia. Paideia. Así pónganlo.
Porque la palabra paideia significa lo más granado del pensamiento en esos 4 siglos, 3 siglos, del 6, del 5 y 4 antes de Cristo. Es decir, todo el periodo de Solón de Atenas, ¿sí?, hasta la muerte de Pericles y la muerte de Aristóteles, la muerte de Platón, de Sócrates. Bueno, pues vean lo que estamos haciendo con este trabajo. Y dije a propósito de Pitágoras. Pitágoras decía que él no era un sabio, sino un amante de la sabiduría. Dice que solamente sabio lo es Dios. Dios está excluido de muchas vertientes filosóficas. Pero yo me he fijado que los grandes sabios de la historia de la humanidad han sido hombres de Dios, han sido hombres que se acercan a Dios. Yo hasta me atrevo a decir que a lo contrario de lo que dicen muchos. ¿Por qué eres ateo? Porque soy científico. Mira, ya que te falta para ser sabio. Andas, no sé, si eres científico tal vez andas en un 60, en un 30, en un 20, en un 10, en un 5%. ¿Cómo recuerdo ese panel que tuve con mi amigo el doctor Juan de Dios Andrade en la Universidad Anáhuac, cuando el presidente municipal era Eduardo Rivera, que no sé a quién se le ocurrió que el gabinete que iba a tomar la presidencia tomara una semana de capacitación, y como faltó el que iba a dar la ponencia sobre el humanismo, el doctor Juan de Dios Andrade Martínez me dijo: oye, te invito a que vayas a dialogar. Y allí me pusieron a dialogar con varias personas, pero una señora me hizo una pregunta. Oiga, porque se estaba hablando de ciencias, estaba allí un doctor en ciencias. Es el mismo concepto que se tiene de la palabra ciencia hoy que en la Edad Media, que en Grecia y que en Roma. ¿Qué crees, Luis? ¿Que sí o que no? Pues no. Yo digo que no. Eratóstenes, un hombre que dominaba más de 30 ciencias, él, si hubiera vivido nuestro tiempo, Eratóstenes en Alejandría, le hubiera caído gordo a todo el CONACYT. A todos, porque cuando le dicen: oye, ¿tú a qué ciencia o arte practicas? Lo mismo que le preguntan a Pitágoras cuando él se autodefine filósofo. Y le decían a Eratóstenes, gramático, dice: no, porque sé más que un gramático. Un gramático nada más sabía 14 ciencias. Vean, hoy la gramática ni siquiera está en el plan de estudios de la escuela. Está una materia que se llama español. Y en la materia de español no hay este orden de la gramática donde se esté estudiando de la gramática mínimo 5 aspectos que voy a señalar. La ortología, la morfología, la etimología, la semántica y la sintaxis. Eratóstenes dominaba más que las 14 ciencias partes que estudiaba la gramática, y decía: no soy un gramático porque sé más que un gramático. Y entonces decían: entonces eres un filósofo. Dice: no, porque sé más que un filósofo. ¿A poco crees, Luis, que un hombre así que va diciendo todo lo que sabe no le caiga gordo a la gente? Pero allá la gente era la gente de Alejandría, de la biblioteca, del museo. Como si hoy la gente más bien del CONACYT, no la gente que nos ve a través de las redes sociales. Sí, porque se enojan más los que no tienen estudios cuando se habla de estudio. A veces por estas cosas, ¿cuántas mentadas, Claudia, me llevo en esto? Porque estoy diciendo cosas que están fundamentadas en la verdad histórica, al menos. Porque la verdad existencial, a ver quién la conoce, o la verdad real,
La verdad ontológica, a ver quién la conoce, quién me presenta al ser así, así como quisiera uno verlo así en persona, ¿no? A ver, preséntame al ser. Hay que decirle a Heidegger, ¿no? A ver, preséntame al Einstein o al Sein, al S. Unos hasta ya se han de estar enojando, me han de estar diciendo eso. Sí, pero la sabiduría está tan repartida hoy, tan distribuida, tan fragmentada, que lo que llegamos a saber es un poco de todo esto. Y entonces Eratóstenes terminó diciéndose a sí mismo filólogo. Y nadie se había llamado por primera vez filólogo hasta que Eratóstenes se puso filólogo. Pitágoras, 5 siglos antes que Eratóstenes, se puso a sí mismo filósofo. Y San Agustín, cuando está haciendo en el siglo IV después de Cristo filosofía, dice: si Dios es sabiduría, un auténtico filósofo es un enamorado de Dios. Mi maestro Pedro Gasparotto, en su libro Guía de Lectura de San Agustín, decía que el auténtico filósofo era el santo. El verdadero filósofo es el santo. Hoy, ¿qué diríamos en primer lugar? Todos los que no están de acuerdo con esto, o sea, la parte despectiva. Para empezar, ya no hay santos. Y te dicen, cítame un santo. Y cuando tú le citas uno, entonces le ponen todos los adjetivos. A veces hasta da flojera leer algún mensaje de este trabajo. Pero, bueno, nosotros vamos a seguir en este trabajo. Solamente quise compartir un fragmento para los que nos ven en las redes sociales. Nuestro seminario es de las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Se llama Seminario Permanente de Filosofía. Doctores Mauricio Beuchot Puente y doctor José Rubén Sanabria. La sabiduría es así tan amplia, tan extensa, que por eso es un seminario, es decir, un semillero, un semen y un ¿qué? Semen en latín es semilla, principio, origen, fundamento, causa, razón, motivo, raíz, pero también en griego, ¿qué sería? Sperma. En griego se dice sperma. ¿Cómo si existen esas palabras? Espermatozoide de Zoé, ¿sí? La semilla que da vida, eso quiere decir espermatozoide, la semilla que da vida, porque Zoé en griego quiere decir vida, y es la vida como movimiento, es la vida más fuerte que la misma bios, es la vida más fuerte que la otra, la que da modo de vivir. La otra es fiesta, el modus vivendi, la diaita, esa es la forma de vida. Zoé es la vida que como principio del ser. Por eso el arjé es el principio, es decir, aquello que da origen a todo lo que se mueve, el principio. Y cuando dice aquí el proverbio, arjé Sofías, Phobos Seu, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero la sabiduría es buena para todos aquellos que la practican. Ahí está la teoría y la praxis. Lo que dice Gasparotto, que el santo es aquel que es congruente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Y sí coincide con lo que decía mi maestro Filogonio Sánchez Castillo aquí en Puebla, cuando daba clase en el Benavente o daba clase en el seminario y en la Universidad Iberoamericana. Él decía que el vulgo siempre quiere ver como hechos, como quiere ver congruencia, quiere ver que cumplas. Y él nos citaba mucho a las viejitas de Tepeaca. Y le preguntábamos, ¿por qué habla siempre de las viejitas de Tepeaca? Dice, porque ellas son las mejores observadoras como Filogonio era sacerdote,
les decía luego, nos vemos dentro de 8 días. Iba a celebrarles la misa cada 8 días y le decían, dices, pero no haces. Y por eso siempre decía, como dicen las viejitas de Tepeaca, dices, pero no haces. O sea que hay mucha distancia en decir y hacer. De otra forma es contrafacta, argumenta, no valent. Contra los hechos, los argumentos no cuentan. De otra forma dice, podrás decir misa, pero como tú no eres cura, no te vale la misa. O sea, podrás decir misa. Vean, siempre se está hablando al hablar, al decir, y la ejecución es la vida, la práctica. También en el derecho, que se estudia el hecho y se estudia el derecho. O sea, la acción siempre va a ser el cuestionamiento de todo, ¿no? Las propuestas, por ejemplo, entre los políticos, cuando no las llevan a cabo, ¿sí? Entonces, vean, y dije que les iba a comentar una pregunta de Sanabria, al menos con esto, ¿sí? La Sanabria, en esa entrevista, que ya está publicada en varias revistas, le dije esto. A propósito del filósofo Sciacca, Michele Federico Sciacca es uno de los filósofos interioristas también que él estudió. Este es un autor que varias veces ha citado usted en sus escritos. Otras veces me ha dicho que lo trató en vida, incluso dedica algunos trabajos a su memoria. ¿Hay alguna relación de pensamiento que lo vincule a este numerario pensador? Dice, por supuesto. Cuando viví en Roma buscando información para mi tesis de doctorado sobre Louis Labelle, tuve la oportunidad de tratarlo personalmente. Claro que otras veces lo había tratado de paso en Argentina. Ya había escuchado magníficos testimonios por mis amistades. Aunque Sciacca no fue mi profesor en la Universidad Gregoriana, ni en el Angélico, y aquí va narrando me va dando elementos para que yo le pregunte. Entonces usted viene de la Gregoriana y viene del Angélico. Usted vivió en Roma, hizo su tesis doctoral sobre Louis Labelle. Y ahí en el diálogo me fue dando los elementos. Llegamos a ser buenos amigos. También conocí a su esposa. Recuerdo que todavía después de muerto Sciacca, ella me escribió a nombre de su esposo, haciéndome saber la alegría que le hubiera dado al conocer su obra en español, publicada en un volumen aparte. Esto lo digo porque publicamos en la revista de filosofía, en algunos números, la ontología triádica y trinitaria, la última obra publicada en la vida de Sciacca. Ontología triádica y trinitaria. Vean, es su obra principal y fue publicada ya en México por José Rubén Sanabria, y él la tradujo directo. Sanabria la tradujo del italiano al español. En otras ocasiones he dicho que Federico Sciacca me alentó mucho en mis investigaciones durante los años que viví en Roma. A través de él conocí a la señora Labelle. Por eso creo que conocí gran parte de la obra y la correspondencia de este pensador de la filosofía existencial cristiana. Sciacca me proporcionó algunos de sus trabajos sobre el autor que yo investigaba. Años después me invitó a colaborar en su prestigiada revista Giornale di Metafisica. Así es la revista, se llama la revista que fundó Michele Federico Sciacca. Como correspondencia de su gratitud al poco tiempo de haber fundado la revista de filosofía de la UIA, de la Universidad Iberoamericana, Sciacca nos honró con su colaboración e invitación mía. Él llegó a apreciar tanto esta revista, tanto es así que cuando él me prometía un artículo, decía, le mandaré un nuevo artículo para nuestra revista. Fue tanta mi admiración a Michele Federico Sciacca que a estas alturas sigo recibiendo influencias de este pensador siciliano. Es solo por eso que sigo colaborando en la sociedad Amigos de Federico Sciacca. Vean, existe una sociedad que se llama Amigos de Federico Sciacca.
y el consejo científico de Studi Shiakiani. Acerca de lo que me has preguntado, sí he publicado algunos trabajos de este filósofo. En Giornali di Metafisica publiqué un artículo, El tema de la muerte, en Michele Federico Sciacca. Recientemente participé en Roma en el Congreso Internacional sobre Michele Federico Sciacca y la filosofía hoy. La filosofía oggi. Con mi artículo La actualidad del pensamiento de Sciacca, luego de que apareció en las actas de ese congreso, lo puse en la revista de filosofía de la Universidad Iberoamericana a disposición de quienes no tienen acceso a las actas. Hay otros trabajos míos sobre este conocido filósofo y espero que lo conozcas más adelante. Vean cómo con esta respuesta que me dio Sanabria, me dio pauta para hacerle más preguntas. De lo que usted acaba de oír, ¿me fue su nombre? María de los Ángeles. María de los Ángeles, ¿qué pregunta le haría a usted a Sanabria? ¿Qué pregunta le haría yo? Sí, de lo que está diciendo, de su acercamiento con Sciacca. Dice que a través de Sciacca conoció la obra de Luis Label, que tuvo una buena amistad con Sciacca y también con su esposa. ¿Qué le diría a aquellos que le exageran en virtudes a Sciacca y dicen, era soltero, era casto, nunca se casó, y le ponen más virtudes de las que tuvo, y le quitan las que de verdad tuvo? ¿Sí? Dice muchas cosas de Sciacca, pero Sciacca es otro de los filósofos interioristas. Gabriel Marcel, otro de los filósofos interioristas, Mauricio Blondel. Todos estos autores hacen que Sanabria tenga un pensamiento que se ve vivo cuando él define el hombre. Dice que es el viviente, que tiene la capacidad de autoconocimiento, de autodeterminación, de comunicación y de realización. Vean, aquí se mete a ese trabajo. Bueno, pues entonces nosotros nos despedimos de las redes sociales, pero aquí nosotros seguimos